Muy buenas tardes, jóvenes. Muy buenas tardes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla. Soy el profesor del curso Técnicas para Técnicas Estadísticas para Técnicas Estadísticas, no, Estadística para Ciencias de Información 1. El curso de técnicas es otro. Este es el curso de Estadística para Sistemas de Información 1. Esto es de un grupo de estudiantes de la Universidad de Santa Lucía. Entonces, les doy la más cordial bienvenida al curso. Bienvenidos al curso, a una sesión más del curso de Estadística para Ciencias de Información. Como siempre lo hacemos, como es la costumbre hacerlo en todos los cursos, pues vamos a ingresar al programa del curso. Ingresamos al programa del curso para que hagamos un mapa mental de las actividades que hay que hacer. Acaba de bajarse el programa del curso. Vamos a ver lo que hay para el día de hoy. Bueno, ustedes, vamos a ver si la mente no me falla, ustedes estuvieron trabajando con una práctica la semana pasada. En unos minutos voy a resolver la práctica. Un micrófono por ahí encendido. Bien, si ustedes ven, pues la clase anterior, ustedes estuvieron trabajando con la práctica número 1, con la práctica de subsistemas de control del sistema de información. Estuvimos viendo la práctica 1. El día de hoy vamos a ver algunos indicadores de salud en el sistema. O sea, van a ver ustedes que propiamente, pues, en el sistema, uno puede hacer algunas mediciones, puede hacer algunos indicadores, y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver algunos indicadores en el sistema, y la próxima clase, el 9 de octubre, la próxima clase, vamos ya propiamente a ver, pues, los indicadores de salud en el sistema, pero la parte práctica, vamos a ver la práctica. Hoy vamos a ver alguna teoría, de estos indicadores de salud en el sistema. Algunos de estos indicadores ustedes ya los conocen, algunos de esos indicadores ustedes los conocen. Vamos a hacer un recordatorio de algunos y vamos a hacer una pequeña práctica de algunos indicadores. Hoy se los voy a presentar. Y en 15 días vamos a realizar el primer examen parcial. Van a ver ustedes que realmente, pues, este primer parcial es relativamente muy sencillo. Es solamente, pues, el tema teórico de lo que es los sistemas de información estadística y un poquito los indicadores de salud en el sistema. Eso es básicamente, digamos, el parcial. Bien, entonces, veamos... regresemos al sitio del curso. Muy bien, este es el sitio del curso. Vamos a cerrar aquí el WhatsApp para que no nos interrumpa. Bien, entonces vamos a ir a lo que es los indicadores de salud en el sistema. Van a ver ustedes que hay tres lecturas. Hay tres lecturas. Una lectura acerca de razones y proporciones, una lectura de proporciones como indicadores de salud, y una lectura de tasas. Eso es básicamente lo que hay que leer en estos días. De hoy en 8, pues vamos a hacer la práctica. Bueno, ahí ustedes tienen la práctica, la pueden ver incluso, pueden observar la práctica. La práctica realmente es muy sencilla, pero bueno, aquí lo que es Profe, difícil. ¿está compartiendo pantalla o algo así? Sí, ustedes ven mi pantalla, sí. No, profe, Yo sí. yo no veo qué mal. A ver, sí, están viendo la pantalla, sí. Dios, profe. Sí. Ok. No se preocupe que se está grabando la clase, así que por eso no se preocupe. Por eso, profe. por eso Sí. me gusta grabar la clase, para que si hay algún problema, no se preocupen que en la grabación, vea que en la grabación, si hay interrupciones así, que a veces se escucha la voz así, en la grabación queda limpia. Mira qué interesante. La grabación queda limpia, y si hay algún problema, ustedes tienen algún problema, no se preocupen que la grabación queda íntegra, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver entonces
aquí esta parte de la lectura, digamos, es bien elaborada, porque prácticamente lo que vienen son definiciones. Vamos a ver un poco, vamos a ver, ahora vamos la primera lectura. Son 3 lecturas que hay que hacer. Razones y proporciones, proporciones como indicadores de salud y tasas como indicadores de salud. En esta parte, pues hay que ver, vamos, estos indicadores del capítulo 6. Entonces, vamos a ir viendo algunos indicadores, vamos a ir viendo, digamos, el cálculo de algunos indicadores que se utilizan en el sistema de salud. Análisis de interpretación de datos numéricos, razones y proporciones. Bien, en la primera lectura, pues van a ver ustedes que hacen una explicación de la importancia del análisis de los datos. Definitivamente el análisis de los datos es fundamental, eso es importantísimo porque es uno de los, digamos, uno de los procesos más importantes dentro del sistema. Bien. Y la primera familia de indicadores son las razones, ahí lo tienen las razones. Dice que una razón es una frecuencia relativa que relaciona la frecuencia absoluta de una categoría con la frecuencia absoluta de otra categoría. A veces hay que multiplicar por una constante, digamos. Bien, van a ver ustedes en la lectura, cuando haga la lectura de las razones, que es la primera familia de indicadores, que la primera razón que se calcula, apúntense ahí, la primera razón que se calcula en el sistema es lo que se llama la razón de masculinidad. Eso se utiliza muchísimo en los sistemas de salud. Eso es lo más básico, digamos, es el indicador más básico, más elemental, más fundamental, más elemental del sistema de salud. Simplemente la razón de masculinidad que resulta dividiendo el número de varones entre el número de mujeres. Eso es todo. Número de varones entre el número de mujeres. Sí, se llama razón de masculinidad y en inglés se le llama sex ratio. Lo van a ver ustedes en la literatura con el nombre de inglés de sex ratio. Vamos a abrir un Excel acá. Vamos a abrir un Excel acá para que vean cómo se calcula el sex ratio. El sex ratio o razón de masculinidad es uno de los indicadores más elementales que hay en el sistema de salud. Vamos a ver aquí. Vamos este Excel, me parece que está costando abrirle. Bueno, ahí está. Bien, entonces apúntense ahí, la razón de masculinidad o sex ratio, lo que hace es que divide el número de hombres entre el número de mujeres. A ver, sex ratio o, bueno, razón de masculinidad. Simplemente usted agarra el número de hombres entre el número de mujeres. El número de hombres entre el número de mujeres. Eso es todo. ¿Por qué se le llama así? Bueno, ese es el nombre que le pusieron. Dice, profe, pero ¿por qué no es razón de femineidad? Bueno, es que los nombres no los pongo yo. Los nombres ya están puestos, ¿ve? Así como se le conoce, ese es el nombre que yo utilizo. Aquí hay un ejemplo. Dicen que en el numerador, bueno, hay 23 hombres y hay 20 mujeres. Entonces, si ustedes ven, voy a hacer una operación acá. Yo divido la cantidad de hombres en el numerador 23 entre 20. Entonces me queda 1.15. El indicador es 1.15. Entonces vean cómo se interpreta que hay 1.15 varones por cada niñita. Bueno, eso es una interpretación. Ahora, como eso de que 1.15 está un poquito extraño, ¿cómo es eso, profe? Un varón y un enano más, o un varón y una fracción de varón, o cómo es la cosa. La mayoría de los indicadores van a ver ustedes que uno los multiplica por una constante. Vean que acá, al multiplicar por la constante de 10, si usted multiplica esto por 10, le va a dar, dice, 11.5 varones. Multiplicámoslo por 10. Por 10, se va a dar cuenta que al multiplicar esto por 10, esto ya lo hemos hecho antes, nos da 11.15 varones, pero ya no por cada niña, sino que por cada 10 niñas. Entonces vean ustedes que
al multiplicar por una constante, que generalmente es 10, 100 o 1000, uno tiene que reinterpretar el resultado. Si esto lo multiplico por 100, por ejemplo, a ver, 1.15, y si esto lo multiplico por 100, voy a tener 115 varones por cada 100 mujeres. Entonces ya ahí cambia, ya no es por cada niñita, sino que por cada 100 niñitas, ¿ve? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? La constante que vamos a utilizar e incorporarla en la interpretación. Aquí hay otras, digamos, aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, dice los residentes de desamparados con respecto a los residentes en San José. Las razones es una categoría entre otra, una categoría entre otra, una categoría entre otra. Desamparados es muy grande, ¿no? Es muy, muy grande. Muy, muy grande. San José, pues, es relativamente pequeño porque muchos negocios. Entonces, hay más gente residiendo en Desamparados que residiendo en San José, por ejemplo. Entonces, tenemos acá, dice, residentes en Desamparados 14, residentes en San José 9. Usted hace la división de 14 entre 9, en el numerador va 14, este va en el numerador va 14, en el denominador va 9, 14 entre 9, le va a dar 1.95, voy a quitarle los números, los números decimales, le da 1.56, entonces se va a dar cuenta que, digamos, tenemos, por ejemplo, que hacer una expansión. Tenemos que hacer una expansión, ¿verdad? Tenemos que hacer, digamos, multiplicar por 100, o bueno, por 1000, o por 100. Si lo hacemos por 10 o lo hacemos por 100, vamos a hacerlo por 10. Si esto lo multiplicamos, ustedes han visto eso, ¿verdad? Cómo hacer operaciones. Esto se los enseñé alguna vez, cómo hacer operaciones en Excel, sí, agregando el signo más. Sí, profe. Yo las he hecho agregando el igual, profe, no sabía Bueno, eso del más. Bueno, el más es el mismo que el igual, es la misma, hace la misma función, ¿ve? Si usted este valor lo multiplica por 10, ¿verdad? Va a tener 15.55, 15.56 personas residentes en Desamparados con respecto a los que viven en San José. Entonces vean las interpretaciones. Vean las interpretaciones. 15.56 personas residiendo en Desamparados por cada 10 personas que residen en San José. Si lo multiplico por 100, vamos a hacer la operación, digamos, 1.56 por 100. Entonces usted tiene 155 personas que residen en Desamparados, 155 personas residiendo Desamparados por cada 100 que viven en San José. Entonces vean ustedes que uno tiene que tener cuidado de la constante que va a utilizar y también digamos que digamos, la interpretación que uno hace, ¿verdad? La interpretación que uno hace. Entonces, digamos que eso es muy importante, ¿verdad? Hay otras razones, vamos a ver, aquí hay un tercer ejemplo, dice que vean ustedes que las razones prácticamente es poner una cantidad arriba y una cantidad abajo, una cantidad de personas arriba, ¿verdad? De algún grupo y en el denominador la cantidad de otro grupo. Dice menos de 5 embarazos anteriores y abajo dice 5 embarazos anteriores o más. Entonces, bueno, las mujeres pueden tener muchos embarazos, ¿ves? Muchos embarazos. Aquí tenemos, dice la cantidad de personas o la cantidad de mujeres que tienen menos de 5 embarazos anteriores y en el denominador dice 5 embarazos anteriores o más. Entonces, ustedes hacen la división y calculan pues una razón que ustedes la pueden multiplicar por 100 o la pueden multiplicar por 10 y siempre tomar en cuenta pues
la constante en la interpretación. Esos son ejemplos de razones importantes en los sistemas de salud. Pero, profe, pregunta, pero Dígame. nos tienen que dar en la constante. Nos tienen que dar la constante, digamos, para efectos de un examen. Sí, exactamente. De eso quería conversar, Como para que todos tengamos el mismo resultado, a eso me refiero. Exactamente. La constante uno tiene que solicitarla. Uno dice, bueno, pero ¿qué constante utilizamos? 10, 100, 1000, ¿verdad? Y en la vida real uno tiene que, digamos, buscar, digamos, la constante o recomendar, digamos, uno le dice, vea, esa constante que está utilizando usted es muy bajita, ¿verdad? Es muy bajita. Es muy bajita. Entonces, dice, bueno, mejor utilice 100 o utilice 1000. ¿Verdad? Pero sí, la constante en efecto se tiene que decir. Aquí hay unos ejemplos, vean ustedes que hay un ejemplo acá, un ejemplo de la razón de masculinidad por 10, ellos utilizan acá 10. Ellos utilizan acá 10. Entonces, vamos a hacer, bueno, en forma de una tabla, ¿verdad? Pero ustedes pueden ver que esta razón de masculinidad surge de dividir esta cantidad de masculinos entre esta cantidad de femeninos y lo multiplican por 10. Vamos a ver si es cierto. Es cierto. Vamos a poner aquí, vamos a hacer esto así, digamos, masculino y femenino. Dice 23 y 20. 23 y 20. Y aquí vamos a poner 2. Aquí vamos a poner 14. Aquí vamos a poner 7. Aquí vamos a poner 1. Aquí vamos a poner 18. Aquí vamos a poner 1. ¿Eh? Vamos a calcular la razón de masculinidad. Vamos a ver, intentemos para 3 grupos, ¿verdad? Para el total, estoy digitando una parte del cuadro. Para el total dice vamos a ver, dice para 1999.5 gramos a 2499.5. Pongamos acá grupo 1, ¿verdad? Grupo 2 y grupo 3. Entonces vamos a calcular aquí la razón de masculinidad, digamos, abreviemos esto para no escribir tanto. Razón de masculinidad o sex ratio, ¿verdad? Que es sex ratio, razón de masculinidad, y aquí le ponemos por 10. Entonces nos están diciendo que hay que multiplicar por 10. Entonces vamos a calcular, pues ya saben, hombres entre mujeres por 10. Masculino entre femenino, y esto lo multiplica por 10. 11.5. Hago una copia y lo pego hacia abajo. Entonces ya me queda la razón de masculinidad para cada uno de los 3 grupos. Reduzco el número de decimales, pongo el número de decimales. Entonces ya van a ver ustedes que para el total tengo 11.5 hombres por cada 10 mujeres. En el primer grupo, 20 hombres por cada 10 mujeres. En el segundo, 7.8 hombres por cada 10 mujeres. Y en el tercero, mire, 70 hombres por cada 10 mujeres. Ahora, aquí pone un asterisco. Dice, ¿por qué le pone un asterisco, profe? Porque esto no le pone. Esto es porque hay muy pocos datos, ¿ve? 2 y 1. Eso, cuando hay muy pocos datos, así, creo que menos de 5 datos, creo que no hacen el cálculo. Me parece que esa es la razón por la cual aquí le ponen una raya, ¿ve? Bueno, no pude poner la raya. Perdón. Tengo que poner así entre comillas. Poner entre comillas la raya. Así. Así. No le gusta que ponga comillas, ¿ve? Bien, digamos que eso es un ejemplo de los indicadores. Ven,
aquí está una nota muy importante, ven, aquí hay una nota muy importante. Dice que cuando uno tiene pocas cifras, números pequeños, generalmente uno tiene que cuidarse, digamos, uno tiene que cuidarse de los números pequeños. Entonces, cuando hay pocos datos, generalmente menos de 5 datos, mejor no calcule el indicador. No calcule el indicador. Bien, de la página 91 en adelante, van a ver ustedes de la página 91 en adelante, hay otro tipo de indicadores propios ya de los servicios y recursos de salud. Antes de eso, antes de entrar a los indicadores, empiezan a hacer unas definiciones muy importantes. Definen lo que es un hospital, definen lo que es un egreso hospitalario. Vamos a ver lo que es un hospital. Un hospital, bueno, un hospital, bueno, no tiene una idea de lo que es un hospital, pero el hospital es algo muy concreto, ¿verdad? Bueno, ¿qué es un hospital? Bueno, ahí está la definición del hospital. Dice que es un establecimiento de salud con camas. Muy importante, es un establecimiento de salud con camas para alojar personas que padecen o se supone que padecen enfermedades y traumatismos o mujeres que van a dar a luz. Eso es un hospital, ¿verdad? Profe, ¿y un EVAIS? No, un EVAIS no es un hospital. Ve la definición. Tiene que tener camas para alojar personas que padecen o se supone que padecen enfermedades. Los EVAIS, pues, no tienen esto, ¿verdad? Bueno, tienen una cama donde la gente se acuesta para que los revisen y todo, ¿verdad? Pero no es para alojar personas. Y mucho menos para dar a luz. Bueno, yo no sé si no se vais, pueden dar a luz las mujeres, creo que no. Las mandan a un hospital. Dice, y que puede darles atención médica completa. Esto sí puede hacerse en un EVAIS. Pero vean ustedes que la definición del hospital está bien vinculada con la posesión de camas. Ahora, la otra definición que es muy importante que la tomen en cuenta porque la vamos a utilizar, creo que después del primer parcial, es lo que es un egreso hospitalario. A ver, ¿qué es un egreso hospitalario? Bueno, aquí está la definición, es cuando una persona sale de un centro, de un hospital, de los servicios de internamiento de un hospital. Ojo, no es egreso de EVAIS, no, es egreso hospitalario. Cuando una persona se retira, ¿verdad?, de los servicios de internamiento de un hospital, dice, puede ser por alta, porque le dieron de alta, o sea, ya se curó, ya se sanó, dice, o por defunción. O sea, si usted sale de un servicio de internamiento en un hospital, o lo sacan, ¿verdad? Perdón. No lo permita, pues, de mujer, digamos, de un hospital, porque ocurre. Eso es un egreso hospitalario, ¿eh? O sea, es salir de los servicios de internamiento en un hospital, ya sea vivo o ya sea muerto. Vivo, le dieron de alta. Muerto, de función hospitalaria. Pues dice, no incluye este concepto a los traslados. O sea, si lo trasladan, pues eso no es un egreso hospitalario. Y mucho menos tampoco cuentan los recién nacidos. Un recién nacido no cuenta a veces. Un recién nacido, bueno, un hospital, pues, una mujer que va a dar a luz recibe un servicio de internamiento. Al salir ella, sí se reporta a parto, pero no se reporta, digamos, al recién nacido. Los recién nacidos no cuenta. La mujer sí. Le ponen ahí, egreso hospitalario igual parto, pero el recién nacido no. Tiene otro nombre, se llama nacimiento. Bueno, una alta, ahí está, ¿verdad? ¿Qué es dar a alguien de alta? Dice, se refiere a todo paciente que se retire vivo del hospital. Que se retire vivo. Esa es una alta. Entonces, la condición de salida no modifica la calificación del hecho como alta. O sea, la condición, si salió, digamos, por voluntad propia o fue trasladado a otro hospital o se escapó, digamos, nada de eso modifica la calificación de alta, ¿ves? Si se escapó, pues se dio de alta, ¿verdad? Si se fue por voluntad propia, pues se dio de alta, ¿verdad? O sea, eso no lo modifica.
una defunción. Bueno, eso es lo que la gente le llama la muerte, ¿ve? ¿Qué es la defunción? Dice, es la desaparición permanente de todo signo de vida. Vea qué importantes las definiciones, muy importantes las definiciones, porque estas definiciones nos van a servir para construir los indicadores. ¿Qué es una defunción? Bueno, una desaparición permanente de todo signo de vida en un momento cualquiera posterior al nacimiento. O sea, después del nacimiento, si usted, si desaparece todo signo de vida, pues eso es una defunción. Bien, entonces dice acá, la cama hospitalaria, dice un hospital para el alojamiento de un paciente durante las 24 horas del día. Eso es una cama, es una que está dispuesta en un hospital para el alojamiento de un paciente. Ahí van a ver entonces ustedes algunas definiciones importantes, ¿verdad? Es muy importante que vean, digamos, la definición la definición, parece, está lloviendo horrible. La definición, digamos, es muy básica de estos indicadores, porque a partir de esto se van a construir, digamos, algunos cálculos y algunas cosas. Es importante que conozcan las definiciones. ¿Qué es una dotación normal de camas? ¿Verdad? ¿Qué es una cama de emergencia? BIS. Una cama de emergencia. No una cama de dotación normal, sino que una cama de emergencia, ¿verdad? Generalmente ocurren durante las emergencias. Está lloviendo horrible, vea, si se para la transmisión, yo les aviso, porque siempre cuando empieza a llover se va la luz. Las cunas, aquí tenemos también un concepto de lo que es una cuna. Esto es muy importante para cuando vamos a buscar indicadores infantiles. Aquí están lo que son las consultas también, digamos, a ver ustedes lo que es una consulta. Ok, y una vez que ustedes revisen, que tengan claros los indicadores, aquí viene el primer indicador, vayan apuntándoselo. Dice cama por 1000 habitantes, ese es el primer indicador. Este indicador cama por 1000 habitantes es una razón. ¿Ve? Son razones. Razones como indicadores de cobertura y de utilización de recursos y servicios de salud. A ver, ¿cómo se calcula cama por 1000 habitantes? Entonces dice, es un indicador de cobertura constituido por la razón que se obtiene de dividir el número de camas de dotación normal, atención, número de camas de dotación normal entre el número de habitantes de la región. O sea, en el numerador va a venir el número de camas de dotación normal, aquí está, y en el denominador va a venir el número de habitantes. Entonces, de hoy en 8 vamos a calcular algunos indicadores como estos, ¿ve? Vamos a ver cuántas, digamos, cuántos son estos indicadores y qué es lo ideal, digamos. Vean que acá dice que la costumbre ha hecho, bueno, esto por costumbre ha hecho que este indicador se calcule de manera inversa. Dice, o sea, esa es la costumbre, ¿verdad? Más bien no camas por habitantes, sino que habitantes por camas. Dice, lo que sería también correcto. Vean ustedes que si usted divide habitantes entre camas, eso también sería correcto, con la ventaja que no haría falta la constante. Atención, si usted hace más bien habitantes por camas, no necesita multiplicarlo por 1000. Entonces dice acá, en general se ha establecido como guía para un país una razón de 2.5 camas por 1000 habitantes en el área rural y de 9 en el área urbana. Entonces, van a ver ustedes que este indicador, camas por 1000 habitantes, más o menos les dice, digamos, cuántas camas le toca a cada habitante, ¿no? Que se enferma. Entonces, son indicadores. El otro indicador es el giro de camas. Vayan apuntándoselo. Giro de camas. Este es un indicador, dice, de utilización que es llamado también coeficiente de renovación o de reemplazo.
o velocidad cama. Dice, es una razón. Atención, en el numerador va los egresos hospitalarios. Atención, en el numerador van los egresos hospitalarios y el denominador dice el número de camas de dotación normal. Bien. Numerador, número de egresos hospitalarios, denominador, número de camas de dotación normal. Dice, como el numerador es casi siempre mayor que el denominador, no se requiere constante. Atención, el giro de camas, apúntenselo ahí, no requiere constante. No requiere una constante. ¿Por qué? Porque el numerador casi siempre es mayor que el denominador. No requiere una constante. Entonces dice que, vean acá la anotación que dicen, se ha dicho que un hospital donde los pacientes permanecen por periodos cortos, el giro de camas anda más o menos en 30, 35 egresos al año. Entonces van a ver ustedes que estos giros de camas más o menos le dice a usted la velocidad, ¿no? La velocidad que se utiliza en las camas en un hospital. Entonces, este indicador, importantísimo, ¿verdad? No solamente la disposición de las camas por habitantes, está lloviendo horrible, perdón. Horrible está lloviendo. Bueno, vamos a ver hasta dónde podemos dar la clase. Entonces, no solamente es importante la cama por 1000 habitantes, o sea, la disposición de camas, sino que también la velocidad del uso de las camas. O sea, apúntense eso, esos dos indicadores son muy importantes. El tercer indicador son las consultas por egreso hospitalario. Entonces, sí. ¿Me puede repetir la segunda? ¿Cuál era? La segunda es el giro de camas. Giro de camas. En el numerador, usted va a poner los egresos hospitalarios. En el numerador. Y en el denominador va a poner el número de camas de dotación normal. Creo que en la práctica de hoy en 8 aparece algo. Vamos a ver, creo que aquí está. Vean. La práctica de hoy en 8. Vamos a ver. Veamos la práctica de hoy en 8. Aquí la estoy abriendo. Aquí está. Vean, en la práctica de hoy en 8 nos van a dar, digamos, algunos digamos, un anuario de estadísticas vitales, ¿ve? Un anuario. Entonces me van a dar la población, ¿verdad? Hombres, mujeres. Me van a dar los nacimientos, hombres, mujeres. Me van a dar las defunciones, algunos, la neonatal, las menores de 1 año, ¿verdad? De 1 a 5 años, me van a dar, o sea, todo un anuario médico. Y miren ustedes que aquí están los recursos de salud. Están, vean, las camas, los médicos, los egresos y las consultas. Vamos bueno, adelantémonos a la práctica. A ver, calculemos entonces este indicador. Vamos a ver cómo calcularía la cama por 1000 habitantes. A ver, camas por 1000 habitantes. ¿Qué va en el numerador? Camas por 1000 habitantes. A ver, ¿cómo lo haría? Egresos hospitalarios. No, vamos a ver, va de nuevo. Camas por 1000 habitantes. En el numerador, ¿qué va? Dice el número ¿de quién? No, número de camas. El número de camas, correcto. El número de camas va en el numerador. ¿Y en el denominador? Los habitantes. Correcto. En el denominador van los habitantes. Entonces, la cama por 1000 habitantes es dividir camas entre habitantes. Bueno, si usted va a hacer el indicador, bueno, nos estamos adelantando la práctica de hoy en 8. Las camas, bueno, aquí, bueno, estas son las únicas camas que tenemos, ¿verdad? No hay más camas. Lo correcto serían las camas de dotación normal, porque las camas de emergencia no cuentan. Las camas de emergencia aquí no cuentan. Las camas que regalan, ¿verdad? Las camas que regalan, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos o las donaciones que hay, ¿verdad? Para comprar, no, esas no cuentan. Son camas de dotación normal, 93,000 en el numerador. En el numerador van 93,000. Y en el denominador serían los habitantes. Entonces busco acá dónde están los habitantes
Vea que aquí está, mire, la población son 5.003.402. En el denominador pongo los habitantes o la población 5.043.402 y hago la división. Voy a hacer la división acá. Aquí voy a hacer la división. Numerador entre denominador. ¿Y por qué constante lo voy a multiplicar? ¿Por cuánto? Ahí lo dice, ¿ves? Por 1000. Por 1000, exactamente, por 1000. Entonces me estoy adelantando a la práctica de hoy en 8, por 1000. Entonces ese es el indicador, 18.43 camas por cada 1000 habitantes. ¿Qué significa eso? Que en cada 1000 habitantes, ¿verdad? Cada 1000 habitantes hay 18 camas. Por cada 1000 habitantes hay 18 camas, imagínense. Hay que pelearse las camas, ¿ve? De un hospital. Ahora, ¿ese es un indicador bueno o ese es un indicador malo? Bueno, depende, ¿verdad? Hay que ver, hay que comparar. Digamos, me gustaría saber cómo está la situación de Punta Arenas con la situación, por ejemplo, de los hospitales de San José. Esto es útil cuando uno compara Punta Arenas, San José o Punta Arenas, Guanacaste, ¿verdad? ¿Dónde está mejor las camas por 1000 habitantes? Ahora, el giro de camas, a ver, ¿cómo se calcula el giro de camas? No lo vamos a hacer de hoy en 8, pero en el numerador, ¿qué pone? En el numerador pone los egresos hospitalarios y en el denominador dice las camas. Entonces, vean, en la práctica de hoy en 8 vamos a hacer eso, vean. Aquí está. Los egresos hospitalarios, mire que están y las camas son estas. Hay más camas que egresos, ¿ves? Son muy raros, sí, hay más camas que egresos. Pero bueno. Eso es. Entonces, digamos, viendo. Vean, vamos a ver, tratemos de entender lo siguiente. Aquí en esta parte, digamos, de los indicadores, tal vez lo más útil, digamos, o la estrategia más recomendada es que uno conozca la definición. Digamos, yo le digo, bueno, ¿cómo se calcula las consultas por egreso hospitalario? Ustedes me digan, bueno, en el numerador va este indicador, el denominador va este indicador, ¿ve? Y se multiplica o no se multiplica por una constante. Pues entonces, digamos aquí, lastimosamente los indicadores van a ser así, ¿verdad? Son indicadores. Entonces, hay que irse apuntando, ¿no? La definición, no hay de otra. ¿Qué vale el numerador? ¿Qué vale el denominador? ¿Qué vale el numerador? ¿Qué vale el denominador? Vea, la consulta por egreso hospitalario, dice acá, dice, se obtiene dividiendo el número de consultas, dice, entre el número de egresos. Consultas entre egresos. Consultas entre egresos. Dice, no requiere constante. Entonces, vea, consulta, mire. Consultas entre egresos. Consultas entre egresos. Y no requiere una constante. Vamos a ver, médicos por 1000 habitantes. Otro indicador. Vayan apuntándoselo, por favor. Dice, es un indicador de cobertura. De cobertura, ve. Creo que en el examen le van a decir, estos indicadores son de cobertura o estos indicadores son de utilización. Camas por 1000 habitantes, ¿es de cobertura o es de utilización? ¿Sí? Es un indicador de cobertura. El giro de camas, de utilización. Las consultas por egreso hospitalario, utilización, ¿verdad? De recurso, utilización del recurso egreso. Este es de cobertura, ¿ve? Indicador de cobertura. Médicos por 1000 habitantes. ¿Cuántos médicos más o menos hay en 1000 habitantes? Si hay en el barrio suyo hay 1000 habitantes, ¿cuántos médicos hay? Más o menos, en promedio. Entonces, vean ustedes que se divide
que se calcula dividiendo, dice acá, el número de médicos de una comunidad entre el conjunto de habitantes y multiplicarlo por 1000. Pero también podría calcularse a la inversa, dice habitantes por cada médico. ¿Qué es habitantes por cada médico? Bueno, ¿cuántos habitantes tiene que atender un médico? ¿Ve? Ese indicador le gusta mucho a los médicos, ¿ve? Ese indicador le gusta mucho a los médicos. Porque dice, bueno, si en un pueblo hay 1000 habitantes y hay 5 médicos, más o menos cuánto le toca a cada uno, ¿ve? Y multiplico eso por cuánto cuesta una consulta. Entonces, ¿ve? Esta razón se puede calcular para odontólogos, para enfermeros, etcétera, ¿ve? Bien, aquí luego, bueno, vienen otros indicadores, ¿verdad? Lo que es la probabilidad estadística y algunas, digamos, interpretación de las proporciones, digamos, en series estadísticas simples, ¿ve? Vea que acá luego vienen mencionando algo de proporciones, algunos porcentajes, por ejemplo. Entonces aquí la moraleja es que tal vez, digamos, vayan viendo, digamos, la definición de los indicadores. Vayan viendo la definición de los indicadores y de hoy en 8, pues yo les voy a preguntar por algunos indicadores. Y pues si no lo encuentran, entonces yo les ayudo ahí a encontrarlos. Entonces, esta parte de la lectura, digamos, esta parte de la clase, esta parte del curso, digamos, es de leer y ir apuntando los indicadores que se hacen en salud. Ahí ya estuvimos comentando algunos. Bueno, aquí termina la primera lectura. Entonces, les voy a pedir, por favor, que hay 3 lecturas. La primera lectura es con respecto a las razones. La segunda lectura es con respecto a las proporciones. Esta es la segunda es más corta. La segunda lectura es más corta. Y también aparecen proporciones como indicadores de salud. Algunas proporciones, van a ver a ustedes algunos indicadores. Ya de hoy en 8 vamos a hacer algunos indicadores. Vayan viendo, por favor, la definición de las. En esta segunda lectura, capítulo 7, ya viene propiamente, digamos, las proporciones. Aquí está. Por ejemplo, vamos a hablar de la mortalidad proporcional por edad, digamos, la mortalidad proporcional por causa, los indicadores de calidad y utilización de los servicios y los indicadores de cobertura. Entonces, aquí hay que leer, ¿no? Aquí hay que ver la definición de los indicadores, sobre todo qué es lo que va arriba y qué es lo que va abajo, digamos, eso. Todo indicador básicamente es poner en el numerador un elemento y en el denominador otro elemento, ¿ve? Entonces ahí, ¿verdad? Pueden ir viendo, digamos, los indicadores, sobre todo cómo se calcula cada uno, ¿ve? Digamos, de hoy en 8 les voy a preguntar, bueno, calcúleme la mortalidad proporcional infantil, por ejemplo. O calcúleme la mortalidad proporcional de menores de 5 años. Y así sucesivamente, ¿ve? Entonces, yo creo que en esta parte lo que podemos hacer, digamos, es que ustedes vayan viendo, digamos, esas tres lecturas y vayan haciéndose un resumen, digamos, con los principales indicadores. ¿Dónde está? Aquí está. De hoy en 8 ya, digamos, van a ver ustedes que de hoy en 8, que empecemos con la práctica. Si ustedes ven la práctica, si ustedes son curiosos, ahí está la práctica, vea. ¿Alguien ya entró a ver la práctica, aunque sea por curiosidad? Nadie ha entrado, ¿no? La práctica de hoy en 8, esto a ustedes llegaron las prácticas que hicimos. Sí. O bueno, la que yo hice. Cuando termine la clase voy a empezar a revisar, ¿sí? A ver qué dice, vamos a ver. Siguiente. Dice, mire, razón de masculinidad en la población. A ver, ¿cómo se calcula la razón de masculinidad en la población? Dice por 100. Ahí está lo que usted decía,
Compañera, usted decía que la constante me la tienen que dar, sí, la constante me la tienen que dar. Ajá, de hombres dividido entre mujeres multiplicado por 100. Correcto, ve, aquí está el numerador, lo que va a poner en el numerador, lo que va a poner en el denominador y el indicador. Bien. Siguiente. Dice, razón de masculinidad en los nacimientos por 100. A ver qué ponen en el Profe, ¿y los datos los inventamos o algo así? No. Pónganse un punto menos, dice. Ajá, es que Ahí no está. entiendo. Ah, ok, de esos datos vamos a agarrarlo, ok. Vean, ahí en el, váyase aquí al, vea, váyase de hoy pero esto lo hacemos de hoy en 8, esto solamente para que lo vaya viendo, ven, dice práctica. En la práctica dice, hay unos datos, ¿verdad? Ok, Está la plataforma, ok. ¿verdad? Entonces vayan viendo, digamos, el examen va a ser así, digamos, yo le doy ahí unos datos, digamos, para Punta Arenas y unos datos, voy a buscar en mis anuarios, digamos, en mis anuarios de salud, voy a buscar datos para Punta Arenas y datos para Guanacaste, por ejemplo, y datos para San José, para que comparemos. Y bueno, esa es, digamos, la clase de hoy. Básicamente, pues les voy a pedir por favor que lean, digamos, las definiciones de todos los indicadores de estas 3 lecturas porque son bastante, ¿ve? Entonces, sobre todo, ver, digamos, qué va en el numerador y que esa es la clave, qué va en el numerador y qué va en el denominador, qué va en el numerador y qué va en el denominador y qué es lo que mide cada uno de ellos. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta? Yo creo que tienen bastante trabajo, tienen bastante que leer y resumir. Váyanse haciendo vamos, un resumen, ¿verdad? Con los indicadores y que va en el numerador y que va en el denominador y si hay una constante con la que multiplicar. ¿Qué les parece? Sí, profe. Sí, profe, ya leyendo eso uno ya está más ubicado. Desafortunadamente, bueno, les tengo que ser sincero, son muchos indicadores, es que son demasiados, imagínate, hay como 35 indicadores. Y claro, a mí me dicen, profe, calcúleme la mortalidad proporcional o la mortalidad postnatal. Y bueno, yo le tengo que decir, bueno, deme la definición. Entonces, yo tengo que sacar mis apuntes. Digo, numeradores están. Yo mismo tengo que sacar mis apuntes cuando me piden indicadores. Y si no, pues usted pregunta, en la práctica usted pregunta, bueno, ¿y cómo se calcula eso? Entonces, en esta parte uno tiene que tener así como un manual, ¿verdad? Un manual de indicadores. ¿Se acuerdan? Esa parte es muy importante en los sistemas de salud, las definiciones. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de esto? Las definiciones internacionales. Dice sex ratio. Ok, sex ratio. A ver, cómo se calcula? Dice, hombres arriba, mujeres abajo. ¿Y por qué así? Y bueno, porque es que así lo han definido internacionalmente. A mí me encantaría que el numerador fueran las mujeres y el denominador fueran los hombres, pero no se ha definido así. La definición internacional, lo que se ha acordado es hombres en el numerador, mujeres en el denominador. Yo no discuto, ¿eh? Ese es el indicador. Entonces, muy importante, ¿verdad? Las definiciones para poder hacer indicadores de salud en el sistema que podamos comparar. Esa es la otra cosa, ¿verdad? Poder comparar. Porque si uno lo calcula de una forma y yo lo calculo de otra forma, bueno, ya no se puede comparar, ¿ve? Entonces, muy importante la comparación. Muy bien, jóvenes, entonces les toca leer y resumir y poner ahí en un cuadro o esquema, ¿verdad? Los indicadores, numerador, denominador y constante si utiliza una constante. Muy bien, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún tormento? Algo que no he entendido, digamos, hay que leer. De hoy en 8, entonces, de hoy en 8 nos vemos entonces en la práctica. Pueden ir viendo la práctica así de curiosidad. Y si se animan, pueden empezar de una vez, ¿verdad? Si se animan. Muy bien, jóvenes. Entonces, por favor, nos queda 1 hora de clases.
vayan leyendo entonces estas lecturas y vayan resumiendo. Muy bien. Entonces, Dale, profe. nos vemos de hoy en 8. Bueno, profe. Un Chao, saludo. profe. Ahorita les subo el video, entonces. Gracias, profe. Chao. Un saludo, un saludo. Chao. Un saludo. Feliz fin de Bueno, semana. profe. Luego, profe, igual. Saludos, saludos. Bueno.